gracias a Dios por este día tan especial que Dios nos da. Realmente es una bendición, hermanos, estar en la casa de Dios, en el cual yo creo que nadie nos cambiaríamos este día. Porque si estuviera en un hospital, hermanos, cuidando a un enfermo, si estuviera en un hospital, ustedes ahí, ¿qué anhelarían? Estando ahí en esa condición, no desearía estar en la casa de Dios. Así es que, qué bendición el poder estar en la casa de Dios para alabar y glorificar su santo nombre. Hermanos, tenemos un Dios que se merece todo. ¿Cuánto estamos agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos dio esta semana? Entonces, ¿cómo no poder cantarle? Qué tristeza es ver, ¿verdad?, hermanos, que tienen en poco las cosas de Dios y le dan a Dios el segundo lugar. Qué triste es que un día pues tenemos una situación difícil y vamos a anhelar, hermanos, que el tiempo regresara para poder dar a nuestro Dios la honra y la gloria. Así es que todos ahorita hay que poner atención a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y vamos a ponernos de pie para referencia a la palabra de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Si lo tenemos, hermanos, que van siguiendo solamente con su vista, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengamos un momento de oración. Bendito Dios que moras en los cielos, alabado sea tu nombre, Padre celestial. Señor, en esta tarde nos acercamos ante el trono de tu gracia para darte gracias, Padre, por la vida que nos das. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos quebrante, Señor, que podamos realmente poder entender tu palabra, que podamos tomar decisiones sabias para nuestras vidas, para nuestra familia, para la vida de nuestros hijos, Señor, y que mientras nos dé la oportunidad de alabar tu nombre, nos esforcemos para honrarte, Señor, para que te agrade de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, trae sabiduría y convicción a nuestras vidas. Y permítenos solamente servirte y hacer tu obra y tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, pueden tomar asientos. Dice la palabra de Dios, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. ¿Habrá alguien en esta tierra, hermanos, que haya burlado a Dios? ¿Habrá alguien que se haya ido de este mundo sin poder cosechar lo que sembró? ¿Habrá alguien en esta tierra, hermanos, de cual haya vivido para Dios y que de una manera Dios lo haya dejado? No. Así es que el mensaje para esta tarde es: estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Hermanos, hay una gran necesidad que como cristianos nos mantengamos firmes y constantes. Ahora, esto no es una opción, no es si quieres, no es si puedes, no es si tengo tiempo, no es una opción ni una preferencia. Esto es un mandamiento de Dios, la palabra está. No es si queremos, no es si nos gusta, no es si nos sentimos cómodos, no es si es nuestra preferencia. Es una orden que está en tiempo imperativo y lo está ordenando el Señor, hermanos. Es necesario porque es un mandato y dice que debemos estar firmes y debemos ser constantes. Ahora, es interesante que para poder comprender el mensaje, que pudiéramos también entender lo que quiere decir esto. Esta palabra firmes, ¿a qué le suena? Yo creo que si preguntamos podríamos sacar algún punto interesante, pero pues va a llevar tiempo, ¿verdad? Así es que vamos, hermanos, a poder entender esta palabra.
La palabra firmes habla de alguien que está estable, ¿sí? Alguien que está estable. Y cuando alguien está estable, habla de alguien que está firme. Habla de alguien que está fuerte. Habla de alguien que no se mueve. Y sabe bien lo que cree. Sabe bien a quién sirve. Y conoce bien al Dios en el cual sirve. Esa es la palabra firmes. Ahora, es alguien que está sólido, alguien con una actitud decidida. Y encontramos en la Biblia a un hombre que expresa esta actitud en su vida. Cuando llegó el momento de tomar decisión ante la presencia de Dios con relación a la tierra que iban a poseer, él confronta al pueblo y dice: ustedes van a decidir a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este hombre estaba firme, no estaba vacilando. Tenía una actitud decidida. Él tenía la convicción y la seguridad a quién se debería de servir. Él no iba a pedir permiso a su familia si quería o no quería servirle. Él tenía autoridad de Dios como líder de casa. Y muchas veces nosotros cuestionamos este liderazgo, decidimos si nuestros hijos o no vienen a la iglesia. Y todavía nos apapachamos en sus pecados, hermanos. Cuando queremos tomar decisiones firmes, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y luego habla de otra palabra, constantes. Y la palabra constantes, hermanos, habla de persistir. Habla de ser durable. Habla de ser resistente. Y yo creo firmemente, hermanos, que estos conceptos no se aplican de una manera a cualquier mundano, sino a nosotros como cristianos. Estar firmes y constantes. Hablando de nosotros como cristianos, deberíamos de ser cristianos estables, que no con tanta facilidad nos dejemos mover. Debemos ser cristianos fortalecidos, fuertes. Muchas veces somos niños espirituales, nos dejamos llevar por emociones. Estamos fallamos. Y muchas veces nos corrigen y nos convertimos en niños caprichudos. Esa es una realidad. Yo te caigo bien hasta el momento que yo te exhorto. Hasta ahí cambian tus sentimientos hacia mí. Le caes bien a alguien, hasta que alguien te llama la atención, entonces ahora lo ves con resentimiento, ahora lo ves te enojo cuando deberías de regresar a Dios porque hay alguien que está viendo tu error y te lo está señalando. Y muchas veces no somos así. Así es que es importante, hermanos, que debemos de andar de una manera firmes, no debemos andar vacilando. Hoy en día hay muchos cristianos vacilando, caminando entre dos pensamientos, si Jehová es Dios o Baal es Dios, como encontramos a Elías en el Monte Carmelo. Y muchos cristianos hoy están así, hermanos, no están persistiendo, no son durables. Hoy en nuestras iglesias tenemos cristianos que solamente son de tiempo, que solamente van de paso, que solamente son de época y luego se van, luego desaparecen. En estos tiempos peligrosos en el cual estamos viviendo, está adoleciendo este problema. Hay muchos hermanos en el cual no están siendo firmes y constantes, y también podemos ver pastores que no son firmes y no son constantes, iglesias que no se mantienen firmes y constantes, y lamentablemente en muchas vidas de nosotros los cristianos hay cambios, pero no para bien, sino para mal. Y muchas veces no es cómo empiezas tu vida cristiana, sino cómo vas a terminar tu vida cristiana. Y esa es una realidad, hermanos. ¿Cuántos hemos visto gente que empezó bien? ¿Y dónde están? Ahí en ese valle de los huesos secos, tirados por el mundo. Es importante que nos mantengamos firmes, hermanos, constantes. Y esto es algo que Dios enseña en su palabra. Ahora, ¿qué está pasando, hermanos?
Hemos perdido este mandamiento de estar firmes y constantes. Así que si queremos estar firmes y constantes, ¿qué hace el que está firme y constante? ¿Qué hace? Hermano, vaya por el carro que se meta, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace el que está firme y constante? ¿Y sabe de dónde depende todo esto, hermanos? Depende de ti y de mí como hombres y mujeres de Dios. De cómo estamos guiando, de cómo estamos viviendo nosotros. La vida de tu familia es el reflejo de tu vida. Le platicaba a un hermano que le había llamado la atención a una hermana de la iglesia, que por qué no viene a la iglesia, por qué no viene una vez. Dice, bueno, yo creo que nomás una vez. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Qué triste cuando alguien empieza así, hermanos. Entonces, ¿qué hace el que está firme y constante? Yo no sé, hermanos, pero yo quiero estar firme y constante. Yo no quiero que mi cristianismo sea de época y que solamente quede en la historia, que acabe así nada más. Hace tiempo atrás conocí a un pastor, y no voy a decir su nombre. Ese pastor, hermanos, en su tiempo impactó mi vida, porque realmente en su tiempo en el cual yo lo conocí tuvo una vida firme y constante, mantuvo un ministerio firme y constante. Su ministerio quedó en el pasado, su familia quedó en el pasado, y los años que ha vivido quedó solo. Este hombre inspiró a muchos en la ciudad de Saltillo, Monterrey. Llegó a tener una bonita iglesia en Saltillo, un gran seminario donde venían hombres y mujeres a prepararse para la obra. Yo estuve con maestro en ese seminario, él me invitó, y realmente, hermanos, todo se derrumbó y todo se acabó. Ahora solamente quedó una historia. Este hombre que inspiró a muchos, que llegó a tener una bonita iglesia, llegó a tener un gran seminario que también se vino abajo, todo se terminó. Así como puede acabar un ministerio, hermanos, puede acabar una familia, así también puede acabar un hogar, y así también puede acabar una vida cristiana. Así es que yo quiero, y mi anhelo es que nosotros queramos estar firmes y constantes. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué hace el que está firme y constante? ¿Y qué es lo que encontramos? Dice la palabra de Dios, primeramente, este hombre está continuamente creciendo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Así es que si nosotros queremos estar firmes y constantes, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, lo primero que debemos de estar haciendo es estar creciendo. El problema empieza cuando nosotros dejamos de crecer. Es que ya lo sabemos todo, y el problema es cuando nosotros creemos que no necesitamos seguir aprendiendo. Tú vas a estar firme y constante hasta que tú empieces a crecer. Si tú dejas de crecer, tu cristianismo nunca va a desarrollarse y nunca vas a poder desarrollar el potencial, hermanos, que deberías tener si tú dejas de crecer. Tu ministerio nunca va a llegar al nivel que Dios quiere que llegue si tú dejas de crecer. Es algo que necesitas tener consciente en tu vida, de que necesitamos estar creciendo. ¿Creciendo en qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Creciendo en la obra del Señor siempre. Está hablando de algo que es de por vida, ¿o no? Está hablando de algo que es de por vida.
creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos, siempre. No dejemos de crecer. Si queremos estar firmes y constantes, hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Y esto involucra la palabra de Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice 2 de Pedro 1:5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hermanos. Si lo tienen. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así es que nos enseña que hay que seguir creciendo. Hermano, sigue creciendo. Nunca dejes de crecer. En 2 de Pedro 3:18 dice la palabra de nuestro Dios. 3:18 dice: antes bien que dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que debemos siempre crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, tenemos que seguir creciendo. La palabra de Dios nos ayuda a crecer. Y hoy en día estamos buscando los métodos fáciles, las formas fáciles de poder hacer la obra de Dios. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para seguir creciendo, para seguir haciendo la obra del Señor siempre aquí. En esta semana, ¿cuántos capítulos leíste, hermano? ¿Cuántos leíste? ¿Qué tiempo pasaste en la lectura bíblica? ¿O solamente nos conformamos en venir el domingo, traer tu Biblia, regresar a tu casa y guardarla y vuelve el domingo traerla otra vez? Así es que en la Biblia está todo lo que necesitamos para seguir creciendo. Para seguir creciendo en la obra del Señor siempre está aquí. ¿Qué tiempo pasó en comunión con Dios, hermanos, y su palabra? ¿Cómo está tu tiempo de oración? En Romanos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios, Romanos 12. Romanos capítulo 12. ¿Sí lo tiene, hermano? Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así es que el que quiere estar firme y constante, tiene que ser constante, hermanos, en la oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Lo que tienes en tu vida, ¿lo estamos realmente poniendo en oración? Orar te llena de la presencia de Dios, o la oración te llena del poder de Dios. La oración te da la gracia de Dios, hermanos. Y muchas veces la manera como tú actúas es porque tienes, obviamente, anemia espiritual. La manera como respondemos, la manera como actuamos, es porque realmente no tenemos una vida bíblica y no tenemos una vida de oración. En Santiago nos habla de esa sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual. ¿De qué nos estamos llenando? Si no estamos orando, estamos desprovistos de esa presencia. Si no estamos en oración, estamos desprovistos de ese poder y de esa gracia. Y hoy es fácil entretenernos con tantas cosas por la tecnología que tenemos, por todo lo que tenemos a nuestro alcance. Invertimos horas. ¿Y sabe qué tiempo invierte en la lectura bíblica y en la oración? Minutos. ¿Tiene su Biblia?
va a empezar a leer, le da sueño. Pero se mete a Facebook, se mete a internet, se pasa horas ahí, hermanos. Por eso que estamos así. Por eso que esta generación, estaba viendo que esa es la generación la más tremenda y perversa que ha tenido toda la historia de la humanidad. Así que si queremos estar firmes y constantes, Efesios 3:16, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16, lo que leemos. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios, hermanos, en el hombre interior. Porque si somos fortalecidos con el poder de Dios, nosotros vamos a poder tomar ánimo para poder agarrar, hermanos, de una manera, ánimo y poder ser de bendición para otras gentes también. Porque muchas veces estamos esperando que alguien nos anime, que alguien nos apapache, en vez de nosotros animar a otros hermanos. ¿Por qué no podemos? Porque estamos vaciados, porque no estamos fortalecidos en el interior. Y si nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos, no está en profunda relación con Dios, estamos en una anemia espiritual. ¿Cómo es que nosotros podemos ser de bendición para otros si no estamos siendo fortalecidos, si no somos hombres de lectura bíblica, si no somos hombres de oración? ¿Cómo? Si nosotros mismos estamos naufragando en nuestra escasez espiritual. Y esto solamente cambia cuando venimos a la presencia de Dios, orando, doblando nuestras rodillas y diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, yo no puedo, Señor, pero yo sé que tú sí puedes, tú sí puedes. ¿Cuántos hemos hecho esto, hermanos? ¿Cuántos sentimos nuestra incapacidad y de vez de ir a arreglar problemas que no arreglamos, venimos a la presencia de Dios diciendo: Señor, yo no puedo, ayúdame? Muchas veces queremos arreglar los problemas a nuestras capacidades y no solucionamos nada, al contrario, la regamos. Una persona que está firme y constante está fortalecida desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su persona, en su hombre interior, en su alma, en su espíritu, y esto va a afectar toda su vida. Este hombre no anda vacilando, no anda cavilando, está fuerte, está sólido, es persistente, es durable, es resistente, está perseverando. Y esto es algo que necesitamos hoy en día, hermanos. Realmente necesitamos de un liderazgo espiritual dentro de la vida de la iglesia. Cada ministerio que tenemos necesitamos hombres espirituales, hombres de oración, hombres de lectura, hombres fortalecidos por Dios. Sabemos que tenemos un enemigo llamado Satanás y que siempre va a estar tirado en contra de esta iglesia, y más cuando estamos haciendo la obra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Fortaleciéndonos, estar en oración, hermanos. Vean lo que dice Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 40 al versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 40 al versículo 42. Dice la palabra de Dios: y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Fíjense bien lo que dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. El que está firme y constante, no importa lo que venga a su vida. Si viene persecución, prueba, no importa. Él siempre está predicando a Cristo Jesús. Él siempre está ganando almas. Pero muchos están tan lejos de hacerlo. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo que te quieres cristiano? ¿Cuántas personas han venido a Cristo por tu vida? ¿Y cuántas personas no quieren saber nada de Cristo por tu vida? Realmente, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Porque vamos a darle cuenta a Dios. Vamos a darle cuenta a Dios. Y esto es algo que, pues, Dios nos permite el poder tener frutos, el poder servir para toda la honra y toda la gloria. Lo que estamos haciendo, hermanos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo para Dios o para que nos aplauda? Cuando nosotros servimos dentro de la obra de Dios, ¿para qué lo hacemos? ¿Para que nos reconozcan? ¿Para que nos tengan arriba? ¿O para la honra y la gloria de Dios? En una clase de seminario estábamos viendo acerca del liderazgo. El Señor Jesucristo nos habla de liderazgo, dice que no es como las naciones. El que está arriba influye sobre el de abajo. El más grande está abajo, influye para arriba. El más grande es servidor. El más grande es siervo. El más grande sirve. Y muchos estamos acostumbrados al aplauso, a que nos reconozcan. El que no gana almas está interesado por él mismo y pierde interés por los demás. Por eso hay tanta gente que muere sin Cristo, hermanos. En Juan capítulo 4, vean lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 34 al 38, dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan 4, 34 al 38 dice: Jesús le dijo, mi comida. ¿Cuál es la comida de nuestro Señor? El que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Así es que si tan solamente pudiéramos visitar y tocar puertas, hermanos, y realmente ver la necesidad que hay en el mundo de Cristo, ver tanta gente, paralíticos, ciegos, enfermos, ancianitos, etcétera, y vernos venir a Cristo. Esa es la obra más grande que nosotros podemos ver de una manera en la vida de la gente. Si tan solamente pudiéramos llevar la palabra de vida, si tan solamente pudiéramos predicar el mensaje de salvación y poder gozarnos en poder ser testigos de la obra maravillosa que Dios hace en el corazón del hombre. Realmente este gozo, el hacerlo, es un privilegio. Hacerlo es una bendición, hacerlo, hermanos. Cuando tú mueras y llegues a la presencia de Dios, ¿cuántas almas ganaste en tu vida como cristiano? ¿Qué hiciste con tu vida cristiana, hermano? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Por eso fuimos rescatados, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Así es que mi anhelo es que sigamos creciendo en la obra del Señor siempre. Por último, Gálatas 6:9. Gálatas capítulo 6, versículo 9.
Si lo tenemos. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer bien. Así es que, hermano, no se canse de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así es que no te canses de hacer el bien, sigue adelante. Aún hasta cuando nos llamen y murmuren y digan cosas, no, tú sigue adelante. Así es que ánimo, que el Señor bendiga su palabra. Amén.